¿quién domina las criptomonedas? ¿Quién domina la inteligencia artificial para procesar todo lo que está pasando en tiempo real con las criptomonedas y con las monedas fiat? Imagínate el poder que puede dar eso. Entonces, la guerra se está llevando a cabo ahora. Bienvenidos a otro podcast más de la Fundación Blockchain Argentina. Hoy estamos con Fabio Budrys. ¿Cómo estás, Fabio? Bien, gracias por la invitación. Un placer estar aquí por segunda vez. Un amigo de la casa, es verdad. Ya estuvimos Amigo acá y estuvimos hablando de mucho lo que vamos a hablar de hoy, que es cómo se mezcla todo el mundo de blockchain, inteligencia artificial, pero también puntualmente lo que es identidad digital. Son como tres temas como bastante importantes y con mucho también, como mucho potencial es lo que veo en todo esto. Pero me gustaría que te empieces vos autopresentándote de, bueno, ¿quién es Fabio Budrys? Básicamente, y tu liga cómo estás ligado con la tecnología, ¿de qué lado trabajás? Bien, empecé con la tecnología ya desde pequeño. Cuando tenía 13 años quería ser un cerebro artificial. Bueno, ¿para qué? No sé realmente, pero no importa. Terminaste trabajando en algo parecido. Sí, y actualmente, vengo entonces estudié cuestiones sobre tecnología, carrera de tecnología, y actualmente trabajo en el board de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Además, estoy en algunas startups que están muy relacionadas con inteligencia artificial, blockchain identidad digital descentralizada. Y hace poco dejé mi puesto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajé como project manager de Quark ID, que es el protocolo de identidad digital, que ya está en uso en la Ciudad de Buenos Aires. Por ahora pasa bastante desapercibido, pero que pronto todo el mundo va a empezar a enterarse de qué se trata, que es la nueva forma en que los porteños y la gente del AMBA va a empezar a usar sus documentos y su identidad en el mundo virtual. Me gustaría hacer un punto ahí, porque también está bueno eso. También muchas veces cuando hablamos de la adopción de blockchain, está bueno también que muchas veces pasa y vos ni te enterás y lo estás usando atrás. O sea, no todos los productos que usan blockchain anuncian que usan blockchain, sino que lo usan porque están solucionando algo, porque están resolviendo algo mediante esta tecnología, y muchos usuarios hay de eso sin saberlo. Por ejemplo, este es el caso puntual de Quark ID. No sé si querés entrar un poquito más en eso, en cómo funciona este protocolo, que funciona hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires y tengo entendido también en otras ciudades se está empezando a implementar, ¿no? Sí, esto es una carrera que hay en el mundo, es uno de los grandes temas hoy en día en la tecnología, que es la identidad digital. Y si me permitís paso un chivo. En octubre estamos organizando, que esperamos tenerte ahí participando como speaker o en algún panel. Ya es la invitación formal. Bien, también. Ya está hecho. Estamos organizando ID Latam, que va a ser la primera conferencia sobre identidad digital de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque justamente este es uno de los temas del momento, quizás no tan conocido, famoso como la inteligencia artificial, o como... No es tan mainstream en sentido, porque no tenés que escribir... Exacto, pero es algo que involucra a cada uno de todos nosotros como ciudadanos de todos lados sin darnos cuenta. Y ahí es algo interesante. Ahora te voy a contar lo que vos me preguntabas de cómo funciona todo esto, pero antes quiero hacer una aclaración. Las verdaderas y más grandes tecnologías tienen una adopción más importante cuando pasan totalmente desapercibidas. Sí, cuando son el estándar, aparte. Sí, pero sí, el estándar obviamente. Pero cómo algo se convierte en un estándar cuando se hace de todos los días. Y cuando algo se hace todos los días es cuando la gente no tiene que pensar que está usando esa tecnología, sino que es algo de todos los días y algo estándar, justamente. Cuando vos usás la electricidad, por ejemplo, que es una de las grandes tecnologías que ha de alguna manera cambiado toda la vida de todos nosotros, no pensás, estoy usando electricidad, la electricidad se genera con energía nuclear o con petróleo, o con esto o otro, es algo totalmente transparente. Bueno, a eso tienen que entender todas las tecnologías para tener una adopción importante, y por eso Quark ID pasa bastante desapercibido, porque ha sido implementada en la aplicación MiBA,
que es una aplicación que usan varios millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires. Es la aplicación para el que no vive acá en Buenos Aires, pero es la aplicación que uno tiene cuando es vecino de la Ciudad de Buenos Aires para hacer cualquier trámite. Sí, incluso los que no viven afuera, pero que comercian o tienen que hacer trámites en la ciudad, también la usan. Y el tema es que esta aplicación ya está empezando a usar Quark ID y uno cree que está haciendo lo mismo que hacía el año o el anteaño pasado. Sin embargo, usa una tecnología de punta de lo más avanzado que existe en el planeta Tierra. Y la idea es que si vos te hubieras tenido que bajar otra aplicación más para usar eso y todo eso, no se hubiera conseguido la adopción que hay ahora. En cambio, ahora la gente la está empezando a usar sin darse cuenta. Lo mismo que la inteligencia artificial. Hoy justamente di una conferencia a la mañana en la UTN y pregunté, ¿cuántos de ustedes usan inteligencia artificial todos los días? Y había unas 200 personas y solamente levantaron la mano, ponele 25, 30. Y yo les decía, todos ustedes están equivocados. Todos usan ChatGPT todos los días. Claro, exacto. Pero todos usamos inteligencia artificial todo el tiempo, cuando entramos al banco, cuando hacemos trámites online. O sea, hay muchas cosas que pasan por abajo y no nos enteramos. Sí, tal cual. Y más que nada en estas cuestiones, cuando uno habla de identidad, aparte, es algo muy importante, porque también es algo muy sensible también, ¿no? Y ahí estás resolviendo algo que básicamente lo que viene a plantear esto, que también está muy ligado a lo que es el mundo blockchain en general, que es la descentralización. Y cómo cambiar ese paradigma, más en algo tan central como la identidad, que realmente en todo ese campo, o sea, no hay duda que la identidad de las personas le corresponde a las personas. Eso creo que nadie en la Tierra podría negar eso. Pero siempre eso lo estuvimos delegado en otros, porque no teníamos manera de custodiar esa identidad, básicamente. No había un método hasta ahora que podría ser un método tecnológico para que la identidad de la gente sea confiable, pero sea autoportada. Ahora, esta tecnología siempre dependíamos o de la iglesia en un momento, o del Estado-nación en otro. Ahora, por primera vez, está surgiendo esta tecnología que lo que permite justamente es eso, es dar la vuelta a la tecnología y que vos seas el poseedor de eso y que todos podamos garantizar eso. 100%, lo acabas de resumir muy bien. Agregaría algo entre el gobierno y la posibilidad que tenemos ahora que esta tecnología nueva, que hasta hace algunos años no existía, ahora sí existe y posibilita todo esto, es que en los últimos 10, 15, 20 años, con el advenimiento de Internet y el mundo online, la sociedad cada vez se fue mudando más al mundo digital. Al principio solamente online mandábamos emails y navegábamos en Internet. Ahora te comunicás, arreglás citas, conocés gente, comprás. De hecho, hay gente que si le decís andate de tal lado a tal lado y si no usa Google Maps o Waze, no se le ocurre cómo hacer. Yo me acuerdo cuando viajaba antes, paraba alguien y le preguntaba, disculpe, ¿sabe dónde queda la calle tal? Por ejemplo, o etcétera, etcétera. Mil ejemplos podemos dar. Y todo esto pasó tan rápido, pero tan rápido, que no hubo tiempo de ver qué pasaba con quiénes somos nosotros en el mundo digital, en el mundo online. Entonces todo esto se ha hecho caótico. Vinieron unas pocas empresas que lo empezaron a ordenar un poco, pero el costo que cobraban para hacer eso es muy alto. Las empresas son Google, Microsoft, Alphabet. Claro, ahí estás nombrando lo típico cuando entramos a cualquier lado, que bueno, durante casi llegó a ser un estándar en el mundo de Internet 100%. Actualmente, de bueno, ¿cómo te logueás? No pongas contraseña. Poné tu perfil de Facebook, poné tu perfil de Gmail. Casi todos hacemos lo mismo. El tema es que cada vez que ponemos ese perfil ahí, le estamos regalando información a la empresa, dónde entramos, cuándo, a qué hora, desde dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Además que eso no chequea ninguna identidad, en realidad. Algunas tienen identidad chequeada, Facebook podría decir que chequeó la identidad, pide una foto, pero no garantiza nada. Correcto, y por eso hay un problema. Hay básicamente, son varios los problemas, pero básicamente con esto hay dos problemas. Primero, regalamos todos nuestros datos. Segundo, y vamos por más entonces. Segundo, regalamos los datos y no tenemos ningún tipo de control qué pasa con estos datos. Y tercero, esto genera un problema más grave, por ejemplo, como la suplantación de identidad. ¿Cuántas estafas hay hoy por la web, por WhatsApp, por todo lo que es el mundo digital? ¿Cuánta gente le vaciaron la cuenta del banco? ¿Cuánta gente le sacaron cosas a nombre de otro? O sea, ¿vos conocés a alguien? Seguramente que sí, yo también, y todos debemos conocer a alguien. Los números son
terribles, lo que pasa es que no se habla mucho de eso. Y esta nueva tecnología, que es la tecnología que se llama SSI o Self-Sovereign Identity, identidad digital autosoberana, viene a resolver todas esas cosas. Obviamente que la adopción va a tomar un tiempo, es un proceso como todos los procesos en nuestra civilización, pero existe ahora y nos devuelve la autonomía de nuestra identidad, la decisión de con quién compartimos los datos, la imposibilidad casi total de que nos suplanten la identidad y nos roben o nos hagan estafas online. Y que cuando alguien entra en un lado, sepamos que el que está entrando no es el que le dio de alta esa cuenta de email, sino que es quien dice ser. Sí, tal cual. Claramente hay un estándar que se va formando hacia ese lado y hay un potencial gigante. También pensemos en, muchas veces capaz que uno lo ve, hasta lo podría pensar como algo banal, no sé, pero bueno, los datos, lo que está. Creo que me parece que nuestras generaciones no le damos mucho más importancia a eso, pero me parece que las nuevas generaciones sí tienen un compromiso más grande sobre eso y empiezan a entender que este mundo online es tan valioso como el mundo real para mucha gente y esa identidad hay que protegerla, así como se protege. O sea, nosotros creo que somos, al ser nativos, al ver la transición hacia esa información, como que también como muchas veces buscamos estar ahí, buscamos estar en Fotolog, después estar en Facebook y quisimos formar ese mundo virtual, pero los que ya nacieron con eso ven como importante resguardar su información, resguardar su forma de ser. 100%, así es, tienen otra conciencia en el sentido. Pensá, Guido, que a ver, dame 25 minutos y yo te puedo decir qué te gusta, qué no te gusta, hacerte un perfil psicológico, un perfil profesional, entender cuáles son tus fortalezas y tus debilidades como persona, entender cuáles son tus conflictos emocionales, saber, decime 4 días o 5 o la cantidad que quieras, día y hora, aunque sea de hace algunos años atrás, y te digo dónde estabas en ese preciso momento, etcétera, etcétera, y hasta puedo generar un clon tuyo virtual con inteligencia artificial que hable igual que vos y el que no sabe de esto no se da cuenta. Es terrible todo eso, pero la verdad es que la mayoría de la gente no tiene conciencia de que esto es así. A medida que vaya habiendo más conciencia, va a haber más importancia del uso de esta nueva tecnología de identidad digital descentralizada, que además, y esto ya es para la comunidad blockchain, que hay muchos seguro que de la comunidad que ven estos podcasts, va a ser uno de los grandes anabólicos de la adopción de la tecnología blockchain, porque de repente cientos de millones de personas van a usar tecnología blockchain sin saberlo. Sí, van a tener una wallet y ahí van a tener, así como hoy en día puedes tener un activo financiero, una criptomoneda, lo que quieras, vas a tener también tus certificados y tu identidad misma. Exacto. También muy importante, ¿no? Que me parece uno de los usos principales de toda esta tecnología o de las virtudes que tiene, más que nada lo que es identidad digital, es en el caso de las personas migrantes, las personas que son desplazadas en guerra, todas esas personas que finalmente pierden su documentación y como anteriormente el Estado, que en algunos casos deja de existir, pierden su manera de garantizar que ellos son ellos. Entonces, ahí hay algo fundamental. Totalmente. A ver, hay un montón de cosas derivadas que van a empezar a ocurrir derivado de esta tecnología. Por ejemplo, lo que vos decías, para las personas que tienen que emigrar a la fuerza por guerras o eso, pero, a ver, hablemos quizás de cosas más comunes de todos, emigrar de un país a otro. Sos arquitecto y te vas a España a vivir. Ahora tenés que ir a el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pagar una buena cantidad de moneda, hacer la apostilla de la Haya, que te lleva un buen tiempo también, o sea, tenés que hacerlo con tiempo, programado, y cuando vayas a España, con eso, para que te reconozcan el título, tenés que hacer como un trámite a la inversa para que vean que lo que tenés es real. Eso es un esfuerzo terrible y en cierta parte traslademos esto a un montón de trámites que hay que hacer, no solamente al título. ¿Qué va a pasar? De hecho, estuvimos haciendo una prueba con más de una universidad el año pasado aquí en la ciudad de Buenos Aires. La universidad te emite el diploma como algo que es una tecnología derivada de la identidad digital, que es la credencial verificable, que es una credencial electrónica que está de alguna manera linkeada, o sea,
relacionada con tu firma digital y con tu identidad digital, de la cual vos sos dueño, y que además es compatible con el protocolo que están haciendo en Europa. Entonces, vos te vas a Europa y te muestran un código QR, vos lo escaneás, el código QR es una pregunta que te dice, ¿tenés diploma de arquitecto? Y a vos te aparece, te están preguntando si tenés el diploma de arquitecto. ¿Querés darle la prueba de que es así? Pones que sí, y al otro le aparece una pantallita verde que dice, Guido es arquitecto y tiene un diploma certificado y que está en regla. Y no tuviste que hacer ningún trámite. Claro. Y entiendo a lo que va y cómo se va desarrollando. ¿Y esto cómo nacería? ¿Cómo sería lo primero de esto? O sea, básicamente es eso, es la identidad lo primero. O sea, el protocolo, sea cualquier ID, o sea cualquier otro que esté garantizando eso, tiene que confirmar que una persona es una persona. ¿Cómo generalmente lo hacen eso? ¿Con registros nacionales? También vimos que hay otros modelos que están implementándose en blockchain que son como modelos privados también, ¿no? Que están garantizando eso. Correcto. Están buscando solucionar eso. Así es. Inicialmente el trámite más importante nace de los gobiernos, porque los gobiernos son los que tienen la atestación más importante, que es decir, esta persona es tal persona. Claro. Y digamos que te emiten el documento nacional de identidad, el pasaporte, que son los documentos más importantes sobre los que se basan todos los demás documentos. Para esto, bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabajó, la Nación en algún momento también va a entrar en este proceso, están trabajando algunas provincias y ya están trabajando algunos gobiernos latinoamericanos, Europa, Estados Unidos y algunos países también de Oriente. Pero como decís vos también, a ver, si tal banco o tal empresa conocida dice que yo soy tal persona y me genera una identidad digital, hay muchos que confían que esa empresa que es conocida diga que yo soy tal persona. Como verificadores, como entonces, API de verificación. se está generando toda una nueva serie de negocios derivados de esta nueva tecnología, que es, por ejemplo, los negocios de ser un verificador para determinadas cosas. Claro, sí. Entonces se van generando spin-off de negocios que también van a hacer eso. Que en realidad, si vos te pones a pensar, si te vas más a lo básico, muchas veces ya pasa en el día a día. Muchas veces, ¿qué pasa cuando haces un trámite? ¿Qué te piden? Tráeme un servicio a nombre de tal dirección. Y finalmente el banco termina confiando en Edesur o en AISA para que vos le digas que finalmente vivís ahí o no vivís ahí. 100%. O sea, no es algo tan loco. Y ahora déjame que salte a otro tema, sin salirnos de este tema, que tiene que ver, no hablemos de las personas, hablemos de las cosas. Uh-huh. Esto también se puede usar en las cosas, o sea, un envío puede tener su propia identidad. Una escritura de una casa puede ser la identidad de la casa. Entonces, esta tecnología en realidad ya se está usando también, a utilizarse en proyectos de todo tipo de cosas. Y hablando también del mundo virtual, y ahí traigo algo que me encanta hablar, que es el tema de la inteligencia artificial, estamos entrando ya, y no sé si prestaste atención a lo que dije, yo puedo hacer un Guido que hable igual que vos y empezar a hacer podcast y no sos vos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sabemos que el Guido que aparece es quien dice ser? Y ya no falta mucho para que masivamente haya inteligencias artificiales que además no solamente puedan generar la voz, sino que haciendo un scanning de determinadas fotos que puedo conseguir online tuyas, pueda reproducir un Guido que hable y que haga un podcast y no seas vos también. Sí. Es algo que ya, no sé si lo habrás visto María Lado, que ya se empieza a discutir incluso en Hollywood, por ejemplo, con actores, con derechos de actores. Hoy en día ya se puede hacer, nada más que lo único que falta es que sea barato y que se pueda hacer con un clic nada más. Pero eso claramente abre toda una cuestión de es como vos dijiste, ya se puede hacer. Yo ya estoy hablando de que en poco tiempo esto se va a empezar a ser masivo. Entonces, wow, acá nos empezamos a enfrentar a un tema terrible. O sea, en el mundo virtual, en el mundo digital, online, que estamos hablando que todo el mundo interactúa y que cada vez se hacen más cosas, ¿cómo sabemos que el que dice que es quien dice ser? Incluso si estamos en un call, en un net meeting, en un Zoom con alguien, ¿cómo sabemos que esa persona es real? Ponele ahora si sabemos, pero ¿cómo saber en 3 años que esa persona es real? Bueno, ahí la identidad digital toma todavía mayor importancia y
hay otro tema más, que es que, a ver, estoy tratando de pensar cómo explicarlo sin entrar en complejidades. La inteligencia artificial está entrando en todos lados, en todas las verticales y en todas las cosas. Y hay inteligencias artificiales que empiezan a relacionarse con inteligencias artificiales centrales, inteligencias artificiales de la periferia que solamente hacen pequeñas cosas, y los sistemas que vienen ahora. Hace poco escribí un artículo que tiene que ver con esto, que se llama la verdadera innovación no está en la nube, sino que está en la niebla. No en que la inteligencia artificial esté en la nube, sino en todas las pequeñas nubes que hacen una niebla de pequeñas inteligencias artificiales que no van a tener que conectarse con la inteligencia artificial central, sino que van a generar cosas en la periferia. Por ejemplo, tenés una inteligencia artificial que te empieza a administrar una central que lo que hace es distribuir la electricidad en una ciudad, o los semáforos, o cosas que se hacen centralizadas. El tema es que la comunicación y el costo de hacerlo así es muy grande, hay muchos problemas. Entonces, podés tener una microinteligencia artificial en el semáforo con una cámara que vaya viendo el tráfico y automáticamente tome decisiones sincronizadas con la inteligencia artificial general. Entonces empieza a haber como pequeñas nubes que forman una neblina. Ahora, cuando esto empiece a suceder, que ya está empezando a suceder, quizás no en el día a día de todos nosotros, pero sí en los grandes proyectos, ¿cómo sabe esta inteligencia artificial que esta que le está mandando la información es quien dice ser? Bueno, ahí entra también la identidad digital descentralizada. Claro, la identidad también de estas cosas, ¿no? que están pronto. Y ahí te hago una pregunta, vamos al tema además de inteligencia artificial, que claramente es como el tema de tecnología del momento, es la inteligencia artificial, pero ¿cómo la definirías vos? Tenés que cerrar básicamente con lo que siempre hablamos hasta si vamos 6 años para atrás, esta conversación podía ser igual, pero decir, va a haber, en vez de decir una inteligencia artificial, va a haber una computadora que maneja un semáforo, que hable con otra computadora, que sea la computadora central. O sea, ¿por qué dejamos de usar la palabra computadora en líneas generales y fuimos a inteligencia artificial? ¿Qué es lo que cambió ahí en el medio de eso? Bien, es una linda pregunta. No voy a entrar en tecnicismos académicos de cuál es la definición académica de la inteligencia artificial, pero básicamente para definirla en una oración, y eso es la respuesta a tu pregunta, hoy definimos la inteligencia artificial como un equipamiento, una computadora o incluso un algoritmo, un programa que es capaz de hacer cosas que hasta hace muy poquito tiempo solamente podían ser hechas por seres humanos. Y ahí entonces ya se va empezando a diluir el tema de computadora, máquina. Podemos hablar con una inteligencia artificial y podés no darte casi cuenta que estás hablando con una inteligencia artificial. De hecho, el ChatGPT última versión, el último modelo, te va escuchando cómo hablas, y mi ChatGPT, cuando hablo, porque tiene una forma de interactuar no escritamente, sino hablando uno a uno, ya me habla tipo en porteño, porque yo hablo porteño, entonces usa palabras porteñas, me dice, che, ¿qué te parece? Y dice, che, porque me escuchó hablar a mí, aprendió. Eso era algo que podía ser solamente un ser humano, ahora lo pueden hacer. O sea, se basaría en lo autónomo. Empiezan a ganar autonomía para ciertas cuestiones y ahí está la diferencia en esto, ¿no? Ese semáforo de forma autónoma toma esas decisiones de cuál es la mejor manera y después lo comunica dentro de ciertos parámetros. Hoy por hoy hay ciertas limitaciones a la autonomía. Todavía la tecnología tiene para crecer mucho, hay un camino muy largo, pero sí, tiene bastante autonomía. Un ejemplo que les puede gustar a las personas es el año pasado en China, en una empresa estatal bastante grande en China, sacaron al CEO, al jefe de operaciones de la empresa, y pusieron una inteligencia artificial que habían entrenado y diseñado para eso, para que sea el CEO de la empresa. Y la empresa subió la ganancia ese año. O sea, la inteligencia artificial pudo aprender y pudo de alguna manera tomar decisiones solas y decirle, hace esto, vamos por acá, el negocio no va por acá, va por este lado.
y manejar la operación de la empresa día a día. Así que es así un poco como decís vos. Claro. Me gustaría ir a... Bueno, ya hablamos un poco de acá de Argentina, pero también vos viajás mucho por la región, también hablando sobre todas estas cuestiones. ¿Cómo ves la región de LATAM en líneas generales con esta tecnología? Y comparado, bueno, también podemos hablar un poco de Europa. ¿Cómo estás viendo esos focos de desarrollo globales? Bien, es una pregunta muy amplia y por ende hay que desglosarlo. Tecnología es una palabra muy amplia. Igual en general, la TAM en tecnología en muchas cosas va muy atrás, sobre todo cuando hablamos de infraestructura. Por ejemplo, tanto blockchain como la inteligencia artificial requieren un poder de cómputo, de cálculo muy, muy, muy grande. Y hoy justamente hablábamos eso en las conferencias esta. El centro de cómputos, o uno de los más importantes que hay en Argentina, está en la Universidad de Córdoba, donde se hace modelos de inteligencia artificial o algunas cosas de blockchain, y cuenta aproximadamente, no sé si será totalmente actualizado o no, pero ponele alrededor de 64 o 80 placas GPU especializadas que trabajan simultáneamente. ¿Sabés cuántas? Placas especializadas en inteligencia artificial. En procesamiento de grandes volúmenes de operaciones matemáticas, que eso se puede aplicar tanto a AI como a blockchain. Una de las cosas que ha ocurrido ahora es que en ese sentido el mineo de blockchain y el procesamiento de modelos de inteligencia artificial puede utilizar básicamente, sin entrar en muchos tecnicismos, los mismos equipos con algunos pequeños cambios. Y lo que te iba a preguntar es, ¿sabés, Guido, cuántas placas tiene el centro de cómputos que usa la empresa de Elon Musk? Pero me dijiste, vamos para atrás, me dijiste el de Córdoba, que es el más grande de Argentina. Tenían entre 60 y 80 placas. Me imagino que el de Amazon o el de Elon debe tener mucho. Bueno, no te quiero hacer pasar papelones y que arriesgues, pero usa 10.000 placas. Esto quiere decir que estamos en ciertas cuestiones a años luz. A ver, la pregunta es, ¿y esto hace que Argentina, por ejemplo, quede atrás en la inteligencia artificial? La respuesta es ni. O sea, queda atrás en lo que es la posibilidad de hardware y de generar modelos propios de inteligencia artificial, pero que los modelos, para el que no entiende mucho de inteligencia artificial, es ChatGPT, DeepSeek, Grok, Perplexity. Estos son modelos, no hay tantos modelos. ¿Cada uno de esos modelos usa su propia infra en líneas generales o lo alquilan también a nubes así? Habría que ver caso por caso, pero en general estos grandes modelos usan su propia infra y su propia, digamos, su propio desarrollo totalmente diferente. Ahora, por ejemplo, para hacer una inteligencia artificial, para hacer un sistema acá en Argentina o para hacer un médico virtual o para alguna cosa, ¿hace falta que desarrollamos todo un modelo nuevo? No, usamos el modelo ChatGPT. Lo que pasa es que cada vez que nosotros desarrollemos eso, le vamos a estar pagando a ellos poder usar la base que tienen ellos. Y eso es algo que Latinoamérica, sobre todo los políticos, tendrían que empezar a pensar, porque el mundo que se viene en los próximos, no digo décadas, digo en los próximos años, y si quieren hablar de acá a 10, 15 años, es ¿quién va a dominar el mundo? El que domine los modelos de la inteligencia artificial y el que domine la tecnología. Sí, porque finalmente ese poder de cómputo se está convirtiendo como en un commodity y bueno, ¿quién va a manejar básicamente esas cuestiones? ¿Quién va a proveer esa infraestructura? Así es, y en eso, y ahí está, me gusta ver siempre la parte positiva también, Latinoamérica tiene algo espectacular, que en muchos sentidos Latinoamérica tiene commodities, agua, minerales, energía eólica y todo eso virgen, sin usar. Entonces, por ejemplo, no sé si tomamos el tema de Paraguay. Paraguay es el país número 1 del mundo en el uso de energía renovable. Y, por ejemplo, hay una empresa americana que el año pasado empezó a poner un
centro de inteligencia artificial, un data center, como se llama, y usa energía renovable. Y le sale 2,50 pesos la energía, que es lo más caro para mantener eso. Entonces, bueno, tendríamos que empezar a trabajar tanto de la parte privada como desde la parte política para entender esto, entender cuál es el valor y empezar a darle manija para que esto ocurra. Lo que el gobierno nacional ahora, por ejemplo, quería hacer con estos mini reactores nucleares tiene que ver con eso. Es desarrollar fuentes de energía que puedan presentar la posibilidad que Argentina empiece a tener data centers de envergadura internacional, porque, repito, la energía es la base. Sí. Básicamente ahí lo que necesitas es energía barata o tener infraestructura de energía para poder proveer a exactamente, y en ese sentido, si se trabaja en eso, ahora tenemos Vaca Muerta, tenemos un montón de embalses y aguas por todos lados. Somos uno de los top 12, top 12 países de desarrollo de energía nuclear del mundo. Por ejemplo, ¿tenemos la posibilidad de ir por ese camino? 100%. Y de esa forma Argentina tiene la posibilidad de liderar a Latinoamérica, que también está así, y de alguna vez por todas que Latinoamérica empiece a despegar de una manera diferente. Sí, tal cual, porque aparte ahí hay una gran... A ver, alguien capaz que lo escucha de afuera y dice, no, pero pará, vamos a hacer un embalse para hacer para una IA. ¿Para qué? Porque si hay gente que todavía se le corta la luz en el verano. Pero también lo que hay que entender que muchas veces esta generación de energía se da en lugares muy remotos o donde hacerlo no sería rentable, porque después vos generás energía en cierta provincia lejana donde no tenés consumo en cercano y después tenés que llevarla hasta el lugar. Ahí es donde también está el problema. Pero vos, al generar el lugar, podés poner esa base de datos, esa generación de base de datos, ese data center, ahí en el mismo lugar, como se hace, por ejemplo, en Vaca Muerta, como mencionabas, con el gas de venteo. Ese gas de venteo básicamente se quema ahí y ahí mismo se puede generar el así es, si no se pierde. Eso por un lado. Por otro lado, veámoslo desde esta perspectiva. El generar este tipo de proyectos genera entrada de divisas o elimina la salida de divisas. Claro. Y si hay más plata en el país, se puede utilizar, por ejemplo, para solucionar el problema de estas personas que no tienen electricidad. Esto número uno. Y si vamos más a la parte tecnológica, se puede tener un modelo de inteligencia artificial que trabaje en tiempo real y que optimice la distribución de energía en la red nacional de una manera que ahora no se puede hacer, y que de esta forma se prevea para que un montón de gente no se quede sin electricidad, como está pasando en los veranos en un montón de lados. Sí, tal cual. Y en líneas generales, como implementación de inteligencia artificial en Latinoamérica, ¿dónde ves que hay mayor potencial? ¿Dónde ves que en esa industria puntualmente ahí hay un diferencial? Por ejemplo, te lo paso para el lado de blockchain. Yo veo puntualmente que en todo lo que es la producción agraria, hay la trazabilidad que brinda blockchain y aparte la inversión fraccionaria, hay un potencial. Es una industria que claramente la puedes conectar directamente. En IA, ¿dónde la podrías conectar? Bueno, la respuesta sería bastante parecida y te cambiaría el punto, el foco y la perspectiva. O sea, no es que en blockchain está en la parte agraria, como por ejemplo con proyectos como AgroToken, que ya se internacionalizó, sino que tiene que ver dónde está la plata, dónde está el potencial, dónde está la potencia en Latinoamérica, en la Argentina. Y ahí donde está la potencia, la plata y la disponibilidad, ahí va blockchain, ahí va la IA y ahí van todas las tecnologías, porque es de donde hay, digamos, resto para poder hacer cosas. Entonces, uno de los lugares donde se está trabajando mucho, en el agro, por ejemplo. Otro de los lugares donde se está impulsando mucho es en la industria petrolera. De hecho, justamente con la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, la UBA y la UTN y la provincia de Neuquén se firmó un convenio y se está impulsando la creación de un polo tecnológico de inteligencia artificial en Vaca Muerta, que va a usar ese gas de venteo que decías vos, pero además de eso va a impulsar no solamente el uso de la energía, sino el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, no solamente el uso de ese poder de cálculo, sino también desarrollar ahí productos, lo que se llamaría. Y cuando vamos a tener poder de cálculo hay que aprovechar, ser inteligentes y empezar a hacer todo lo adicional que se puede hacer con eso. Tal cual, tal cual. Y después yendo al lado más, nosotros hablamos generalmente mucho en tema de regulación, ¿no? Y claramente tecnología de vanguardia abre como los ojos también de mucha gente y también, y más que nada me parece que justo la inteligencia artificial también tiene como cierta
cierto recelo de mucha gente. Mucha gente lo ve y bueno, por esto que vos decías, que yo puedo agarrar con inteligencia artificial, hacer un gran mapeo de toda la información que vos tenés y buscar información tuya que vos pensabas que era privada, pero en realidad estaba pública, nada más que estaba separada. Tema de regulación e inteligencia artificial. Bien, es una pregunta interesante. En realidad el tema es la regulación de todas estas nuevas tecnologías. Lo primero que tengo que decir al respecto son dos cosas muy importantes. La primera es que la tecnología va tan rápido que la legislación siempre va corriendo atrás. Y cuando sale empieza a ser obsoleta a partir del mismo día que salió. Por ende se requiere una legislación hiperinteligente y que de alguna manera no sea muy limitativa, porque si no entra enseguida a jugar en contra. Eso por un lado. Por otro lado es que los que tienen que hacer legislación básicamente sin buscar ofender a nadie, pero no tienen la menor idea de qué es lo que estamos hablando que hay que legislar. O sea, si le preguntas, ¿y qué va a pasar con la inteligencia artificial en 5 o 10 años? ¿Y para qué lado está yendo ahora? ¿Y qué pasó en los últimos 15 días realmente que está cambiando el rumbo de lo que está pasando en algún país, en alguna ciudad o en alguna provincia o estado de algún mundo con la inteligencia artificial, que está sonando una alerta amarilla? Entonces, la regulación obviamente tiene que tener a los políticos como parte, porque ellos son quienes regulan y quienes hacen las leyes, pero tiene que ser multifacética y multidisciplinaria. O sea, requiere sí o sí de una participación total de la parte privada, que es realmente quienes saben qué es lo que está pasando, y por supuesto también de la academia, que son quienes piensan qué viene después y imaginan las nuevas cosas. Y dicho eso, y ahora sí hablando directamente sobre la inteligencia artificial, voy a tomar como ejemplo la regulación, la ley de inteligencia artificial, no sé cómo se llama exactamente, que se hizo en Europa, que es la primera que se ha hecho en el mundo. Que para ese lado, justamente porque si hay algo que cuando hablas con los europeos te dicen que les gusta legislar, o sea, son como... Sí. Y eso en realidad es felicitaciones a Europa porque lo ha hecho. Es un camino importante, porque regular significa, y debería significar, regular la tecnología debería significar ni más ni menos que proteger a las personas y proteger a la civilización, de que esto no se vaya de las manos y que no se violen los derechos de las personas. Eso es básicamente lo más importante que deberíamos pensar. Ahora podemos debatir de que lo que hizo Europa está bien o mal, pero a mí me gusta hablar. De hecho, hace 15 días vino a la Universidad de Buenos Aires, vino uno de los profesores del MIT muy conocidos en inteligencia artificial, y también vino el Head of Policy, no me acuerdo cuál era el título, un italiano que era una de las personas que participa en todo lo que es regulación de tecnologías en Europa. Y yo le hice esta pregunta, me la contestó, pero no me quedé contento con la respuesta sobre esta utopía. ¿Qué dice la regulación de Europa? Habla básicamente de 3 tipos de inteligencia artificiales. Una inteligencia artificial totalmente permitida, una que requiere estudio y una que está totalmente prohibida. Okay. La que está totalmente prohibida, digamos... O sea, quiero saber cuál es esa, cuál es el Terminator. La que está totalmente prohibida, por ejemplo, es la que puede usar imágenes o información de las personas para manipular resultados de cosas. O sea, hacer un deepfake. Un deepfake, o por ejemplo, saber que vos tenés alguna necesidad y venderte una cosa... cohesionándote con técnicas de marketing para que la compres. O, por ejemplo, que viole tus derechos de privacidad. Bueno, la lista es larga, ¿no? Pero entonces yo le preguntaba a este hombre, porque hubo una conferencia en la UBA donde me invitaron a ser parte de la mesa, así que estoy súper contento de poder haber ido, porque pude preguntárselo en vivo y directo. El tema funciona así: Europa genera el Instituto Europeo de Inteligencia Artificial, que va a ser la autoridad que va a llevar a cabo el diseño y llevar a cabo todo lo que es la regulación de todo esto que salió ya como ley. Entonces, cada
proyecto de tecnología o cada cual que haga una inteligencia artificial va a tener que pasarla por el Instituto Europeo y el Instituto Europeo le va a decir 1, 2 o 3, Claro. 1, todo bien, no hay ningún problema, 2, veamos, hay que hacer un estudio, 3, Prohibido. no se puede. Y yo le preguntaba entonces a este hombre, ¿pero cómo va a ser esto? Porque hoy por hoy estamos viendo un escalamiento de la cantidad de proyectos de inteligencia artificial que hay, que es monstruoso. Imaginamos dentro de 4 años, y ahora ya están diciendo que las heladeras vienen con inteligencia artificial que detecta qué te falta y te va a hacer tu pedido al supermercado directamente online. O sea, ya el lavarropas, la heladera empieza a venir con eso. Los celulares vienen con inteligencia artificial, los relojes vienen con inteligencia artificial. Después los auriculares van a empezar, todo viene con inteligencia artificial. Todos los proyectos, todas las cosas digitales vienen con inteligencia artificial. Estamos hablando de decenas, imagínate en toda Europa al mismo tiempo, decenas de miles de proyectos que hay que aprobar. ¿Cuántas personas van a trabajar en el Instituto Europeo? No van a dar abasto. Va a tener que contratar una me IA. dice, sí, es verdad. Entonces le digo, claro, exactamente. ¿Quién va a por lo menos actuar dentro de ese catalogamiento o dentro de los permisos? Una inteligencia artificial, 100%, te lo estoy diciendo ahora. Entonces, ¿no es utópico que una inteligencia artificial controle a otra inteligencia artificial? Sí. Y bueno, me dijo que no, bueno, la desvió para otro lado, pero sí, es utópico. Lo bueno es que, y ahí vamos y traemos de nuevo el blockchain, es que la blockchain ahí va a ayudar a la inteligencia artificial y lo que va a poder pasar es que cada decisión que tome esta inteligencia artificial sobre autorizar o no y por qué y cómo, puede quedar registrado todos los pasos en una blockchain y después se pueden auditar. Claro, sí, sí, y ahí sería, bueno, obviamente sería mucho más transparente, va generando hasta una propia jurisprudencia dentro de todo. Exactamente. Y en el mundo, vamos un poco más para arriba. ¿Hay una guerra de blockchain entre modelos? O sea, ¿hay claramente modelos que se están creando entre Occidente y Oriente? ¿De blockchain o de inteligencia artificial? De IA, de IA. Ah, Modelos de IA. Sí, sí, obvio. En realidad hay una guerra sobre la Deep Tech. Deep Tech, para el que no sabe, es tecnología profunda, es bastante abarcativa, pero digamos que dos de las cosas que estamos hablando nosotros, que son AI y blockchain, son dos de los más importantes de Deep Tech que hay. Sí, hay una guerra porque, Guido, como acabamos de hablar ahora, quien domine estas tecnologías va a dominar el mundo. Entonces sí, hay una guerra total. Por ejemplo, Estados Unidos con ChatGPT reventó todo y, qué casualidad, a los tantos meses salió DeepSeek, China, y resulta que DeepSeek es mejor que ChatGPT en un montón de cosas, en otras no. Y entonces ahí empezó la guerra. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál tiene más clientes? ¿Cuál tiene más poder de cómputos? ¿Cuál mueve más gente? Y si en un futuro hay 1.000 millones que usan DeepSeek y 100 millones que usan ChatGPT, ¿quién va a ganar? No la guerra con ametralladoras, pero ¿quién va a tener más poder en el mundo? ¿Quién va a tener más movimiento en las finanzas? Y eso, el que maneje la tecnología. Y ni hablemos, que eso es otra cosa, es un tema que yo estoy empezando a tratar todo el tiempo y escribiendo cosas sobre eso, que es la economía cognitiva, que es la capacidad que van a tener, en primer término, las empresas más grandes, de tener inteligencias artificiales que lleven en tiempo real la economía de la empresa y que tomen decisiones autónomas y que vayan haciendo ajustes. Para el que trabaja en economía debe estar pensando, esto es una cosa increíble, porque eso va a cambiar las finanzas y la economía de los grandes bancos, de las grandes empresas, o sea, del movimiento y de la guerra que ya existe ahora financiera. Sí, sí, va a una eficiencia mucho más grande. Y eso va a depender de quién domina las criptomonedas, quién domina la inteligencia artificial para procesar todo lo que está pasando en tiempo real con las criptomonedas y con las monedas fiat. Imagínate el poder que puede dar eso. Entonces, sí, la respuesta ha seguido. La guerra
se está llevando a cabo ahora. Y Sí, está haciéndose más cruda cada momento. Ni hablar de lo que no nos enteramos que existe, ¿no? O sea, pero que eso es tema para otro podcast entero de más conspiración, pero de todos los modelos que deben existir que no son públicos o no son comerciales. Yo siempre dentro de toda digo, esta a mí siempre me gustó la película Terminator, soy fan de la ciencia ficción y me acuerdo que cuando la vi hace muchos años, cuando se estrenó, dije, esto va a pasar algún día. Y ahora que encima trabajo en temas de Deep Tech e inteligencia artificial, digo, puede pasar mañana mismo a la mañana puede pasar. Si nosotros estamos usando las inteligencias artificiales que tienen una tecnología de la puta madre, las cosas que se pueden hacer ahora, las cosas que hago yo todos los días con las inteligencias artificiales para mi trabajo, ¿qué tendrá la NSA? ¿Qué tendrá la CIA o los departamentos chinos? O sea, ¿qué modelos y qué cosas deben estar haciendo que sean cerradas y no conocidas? Siempre cuando una tecnología llega a nosotros, a la masa, es porque ya es obsoleta. Ya no es peligrosa para ellos, ya tienen la manera de ganarle. Pero vamos al lado más optimista ahora. Sacamos de Robocop, de Terminator y vamos a esa. Alguien que todavía, capaz que el único que tuvo de inteligencia artificial, que piensa que inteligencia artificial es ChatGPT, y ni siquiera el premium, o sea, el común, que cada vez también funciona mejor. ¿Qué consejo le daría para esos primeros pasos? ¿Cómo empezar a integrarlo más en el día a día y cuáles son las ventajas de eso? Bueno, eso depende un poco de a quién nos refiramos. Hoy justamente me hacían esa pregunta. ¿Uso cualquier inteligencia artificial? ¿Cómo empiezo? Entonces, a ver, hay modelos de inteligencias artificiales que son más generales, digamos, que básicamente sirven para hacer casi todo. Como por ejemplo ChatGPT, Grok, DeepSeek, eso. Pero por ejemplo, si sos arquitecto o si sos médico o si sos un investigador de la universidad o lo que sea, hay modelos de inteligencia artificiales más específicos para algunas cosas. ¿Para todo hay? No. Eso es algo que está pasando ahora, como pasó con la medicina. Primero estaba el médico generalista, después vino el oftalmólogo y ahora está el especialista en retina y encima, vamos más lejos, está el especialista en tal patología de la retina. Pero modelos creados específicamente para eso, no es que usan la API de ChatGPT para levantar. No, modelos creados. Entonces, por ejemplo, yo en mi vida diaria uso aproximadamente 8 modelos de inteligencia artificial, no te digo todos los días, pero casi todos los días. El otro día tenía que presentar un deck de un proyecto y empecé a trabajarlo con ChatGPT, etcétera, con otros modelos, pero llegó un momento que me di cuenta que estaba limitado y, por ejemplo, usé otra que se llama Gamma, que hay otras, no es la única, que en 10 minutos me mejoró todo el pitch y me mejoró el diseño gráfico y me lo hizo y presenté, después de trabajar una horita con Gamma, algo impresionante que en otro momento hubieran estado un diseñador gráfico y por lo menos una semana de tiempo de trabajo. Y para buscar esa información, porque claramente es algo que cambia todos los días, que mañana puede surgir una nueva, ¿qué métodos usás vos para eso, para mantenerte al día? Ahí viene de nuevo la redundancia, la utopía. Yo, sinceramente, Google ya casi no lo uso. Uso inteligencias artificiales para buscar. Por ejemplo, en ese sentido, la inteligencia artificial de Google es una de las más interesantes para hacer búsquedas. O sea, esa misma pregunta que, bueno, mucha gente, viste, que le habla al buscador directamente, no buscan, le escriben. Claro, cuál es. agarrás al buscador, a la inteligencia artificial de Google, hay varias, pero alguna de las que tiene, y le decís, soy arquitecto y necesito diseñar un plano. ¿Qué inteligencias artificiales me recomendabas para eso? Y aparecen tac, tac, tac. Y si te da los nombres nada más, decirle dame el link para entrar directamente, te da los links y apretás y entras. Es como un Google más inteligente. De hecho, sí, bueno, eventualmente Google va a terminar siendo eso. Ya le están agregando características de inteligencia artificial, pero eventualmente va a ser eso porque si no queda caduco. Bien, bueno. Hemos hablado mucho, tenemos todavía mucho más para hablar. Podemos hablar días enteros. Más de todo lo que es tecnología profunda, me gusta. Tenemos que hacer otro especial solamente sobre eso y muchas cosas más. Así que por último, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede seguir?
Yo donde más estoy es en LinkedIn. Fabio Budris, no es nada para decir. Ahí generalmente, para el que le interese, siempre le dedico todos los días tiempo. Así que contesto o trato de contestar todos los mensajes. Soy muy abierto a compartir todo lo que se pueda de conocimiento y de tecnología. Creo que es la movida que todo el mundo debería hacer. Igual el cambio y la revolución es tan grande que hay trabajo y cosas para todo el mundo. Y para que le interese, escribo al menos un artículo todas las semanas. Pongo frases con cosas de información o que enseñan cosas o enseñan a abrir la cabeza, también varias veces por semana. Y la novedad es que, todavía no terminé, va a empezar a haber una inteligencia artificial que va a empezar a hacer algunos pequeños videos ¿Hacer un sobre avatar cosas. tuyo? Un avatar, exactamente. Gracias, Bien. pues no había dicho la palabra, no me salía. Bien. Bueno, esperamos eso y esperamos muchas cosas más. El evento también que tienen próximamente. Así Ya que, estás bueno, invitado también. perfecto. Así que bueno, Fabio, muchas gracias por venir. Gracias a todos por escuchar.